Bueno, estamos con Juan Carlos Mena. Juan Carlos, rector de la Universidad FASTA y presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas Argentinas, y un gran colega y amigo, compañero de ruta. Buenos días, Juan Carlos. Un gusto estar aquí compartiendo este espacio con vos. ¿Qué tal, Rodolfo? La verdad que te agradezco la invitación, pero este tema de amistad lo pondría en un tono superlativo porque hay mucho trayecto caminando juntos, tirando del carro de la educación privada universitaria en la Argentina, más allá del rol que nos toca en nuestras propias universidades. Así que es una charla de amigos más allá de los aspectos formales. Bueno, te propongo, Juan Carlos, que conversemos sobre un eje central que es el tema de la gobernanza y lo que ha ocurrido en la gobernanza a partir de los cambios importantes de paradigma que han habido en la educación superior, ¿no? Me atrevería a decir como una síntesis de lo que implica un modelo de universalización de la enseñanza a una personalización masiva del aprendizaje, ¿no? Con la incorporación de todo lo que ha significado esta tercera y cuarta revolución industrial y las tecnologías que arrastraron y que cambiaron nuestras vidas personales, nuestras vidas sociales y también nuestras vidas institucionales. Y mirarlo desde la realidad de la universidad, desde el proyecto de tu universidad. La Universidad FASTA es una universidad prestigiosa en Argentina, que tiene sede en Mar del Plata, pero que tiene un desarrollo importante en educación a distancia, en hibridación, y que tiene una visión global y que ha encarado, imagino yo, un proceso de transformación, y querría saber en ese proceso de transformación por todos este entorno que se ha alterado, ¿qué ha ocurrido desde la gobernanza, ¿no? ¿Qué prácticas han cambiado? ¿Qué prácticas han ayudado a facilitar la transformación? ¿Qué otras han obturado? ¿Qué situaciones se te han generado? Bueno, yo te puedo dar respuestas provisorias, provisorias en el sentido de que estamos hablando de una realidad que posiblemente en este mismo instante esté nuevamente cambiando y mudando hacia proporciones distintas, son paradigmas que se van consolidando de a poco. Entonces, yo podría decirte como punto de inflexión cuáles fueron las reacciones institucionales y personales, por ejemplo, en el momento de la pandemia, porque marcó una serie de cambios de comportamiento para algo que nosotros ya veníamos experimentando, ¿no? El tema de la educación a distancia expresa una dinámica que es la de la educación, según la formulación anterior, en donde no se da al mismo tiempo en el espacio o en el tiempo, pero en realidad es la expresión de un cambio cultural. Y yo creo que eso es algo que sí, en el caso de nuestra universidad, se tomó tempranamente. Comprender que no es que lo que ocurría como educación a distancia hace 30 años que ya existía, es lo mismo que hay hoy. Hay un nuevo modo de aprender, un modo nuevo de acceder a la información, un nuevo modo de enseñar. Los estudiantes tienen un apetito y una necesidad de construir el tipo de aprendizaje que quieren hacer, y eso no lo podés hacer si te estancás en el modelo tradicional. Ese es un primer aspecto que yo señalaría. ¿Qué visibilizamos de este modo de enseñar y aprender nuevo? Que cambia muy rápidamente las ecuaciones y el tamaño de la universidad. Porque nosotros de 2017 a 2023 duplicamos la matrícula. Y eso fundamentalmente en educación a distancia, o principalmente en educación a distancia. Hoy, de los 25.000 alumnos de la universidad, el 80% son estudiantes de educación a distancia. La gente quería eso. Y acá hay un tema vinculado a
el tipo de liderazgo necesario para un proceso de transformación en este tipo de enseñanza, ¿no? Ahí sí vuelvo a hacer foco en la pandemia. En la pandemia nosotros, ¿qué tuvimos? Una emergencia y una necesidad de hacer virtualidad para poder salvar la universidad. Eso requería de gente que se pusiera al frente de conducir procesos de transformación en una estructura que tradicionalmente es lenta, elefantiásica, conservadora. La universidad es así en general. La mía también tenía este tipo de comportamientos. Había que quebrar eso. Y ahí tomamos una cuestión que yo considero forma parte de las buenas prácticas de todas las universidades. Generar espacios de liderazgo, sostenerlos, capacitar gente y además darle a aquellos que van a estar al frente el poder suficiente para generar las transformaciones. Entonces, para mí, la transformación requiere de un liderazgo fuerte, que contrasta con algunos aspectos que tienen que ver con el modelo tradicional, a lo mejor, de mover la universidad, ¿no? Otro aspecto que yo creo importante es el de, en ese contexto de liderazgo, unir voluntades. La universidad suele tener autonomías internas y aquí es muy importante que todo el mundo comprenda la necesidad de que tiremos todo para el mismo lado. Eso es algo que también permitió hacer la transformación desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Y después, bueno, yo creo que mucho vino como rebote y realimenta el proceso de la gente que se dio cuenta que podía recibir aquello que estaba buscando. Un modelo de educación un poco más flexible, más accesible por muchas vías, no solo por la vía tradicional de que lleva a hacer educación a distancia, es llevarle educación al tipo que no podría hacerlo de otra manera, sino que de repente nos empezamos a sorprender con gente que hacía educación a distancia, o que quería hacer educación a distancia en el mismo lugar donde está la sede de la universidad. Y vos decís, ¿por qué? Porque ese modo es más adaptable a mi necesidad personal y del otro modo yo no podría hacerlo. Pero creo que, para decirte el primer punto de inflexión, entender que este es un cambio cultural. Hay un nuevo modo de hacer universidad, hay un nuevo modo de enseñar y de aprender en general. Y si nuestras universidades no se adaptan, no migran a este nuevo modelo, y van a empezar a atrasar rápidamente. ¿Cómo resolviste el tema de, por un lado vos decís, se necesita un liderazgo fuerte? Yo asumo, mirando la integridad de tu planteo, un liderazgo fuerte que no necesariamente sea centralista, ¿no? Porque va a habilitar nuevos rumbos, nuevas formas de hacer las cosas. Y también decías, bueno, es necesario que todos vayamos para el mismo lado. Y ese nuevo lado es nuevo, no estaba escrito. Es más, había una inercia que nos llevaba al modelo tradicional, ¿no? A la lógica de cómo siempre se hicieron las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar de que todos vayan para el mismo lado, pero estamos yendo para un nuevo lado, un nuevo lugar, y un nuevo lugar desconocido, porque todavía no fue debidamente transitado, ¿no? ¿Cómo jugás eso vos desde el liderazgo? Porque claramente vos tenés un liderazgo muy positivo porque tu institución ha ido en la dirección que has liderado, pero ¿cómo equilibrás todas estas cuestiones que te planteaba? Bueno, yo creo que esto hay que verlo un poco en perspectiva, en el antes y en el después de la pandemia, ¿no? El proceso de liderazgo no es individual. Hay un equipo. El equipo tiene mucho tiempo de conformación. Y esta idea de conformar equipo supone que uno va orientando lentamente el sentido de las acciones hacia el lugar al cual la universidad quiere moverse. A ver, la educación a distancia es el resultado de muchos acuerdos previos que tienen como punto de partida asumir esta idea del cambio cultural, acordar sobre la idea
de buscar transformar variables aparentemente inmodificables en modificables, como por ejemplo el techo cuantitativo de la educación presencial. Cuando la universidad se planteó que para la cantidad de habitantes de Mar del Plata, para las otras ofertas privadas y sobre todo para la oferta que hacía la Universidad Nacional de Mar del Plata, tenía que romper ese techo, había que hacer algo de pensamiento lateral. Y lo que había que romper era el tema de la presencialidad. Porque entonces cambiaste la frontera, ya no era Mar del Plata y su zona de influencia, sino que te ibas a toda la Argentina y el mundo, si querés. Eso, cuando fue planteado en los equipos de dirección, fue consensuado. Y la gente asumió ese tema como el desafío hacia el cual la universidad se tenía que mover. Comenzó con pequeñas experiencias, porque yo soy un partidario de los casos de éxito, digo yo. Si vos vas a arrancar una cosa nueva, no te apoyás en algo que te dé soporte y los estás invitando a una aventura muy grande, ¿no? Yo siempre pongo a la cara la imagen del billete de 100 pesos moneda nacional que tenía la fundación de la ciudad de Buenos Aires. Y había 2 indios, un cura, 2 soldados y Juan de Garay con una espada y un poste. Y eso era la ciudad de Buenos Aires. Mirá, tenés que tener mucha fe. Para subsanar esta exigencia de la fe, partís de algún caso de éxito que nosotros ya teníamos en el tema de educación a distancia. Entonces, si vos sumás el cambio cultural y la necesidad de expandirte y convencés al equipo y el equipo se hace carne, ya el liderazgo no es de un tipo que tira, es de un equipo que tira. En todo caso, yo te diría que si hay una clave en el liderazgo individual de alguien, es poder unir las voluntades de los líderes para que apunten para el mismo lado, ¿no? Como la resultante de un sistema de fuerza sobre un punto, para que la resultante no te dé baja, tenés que hacer que casi todas las líneas de fuerza se orientan hacia el mismo sector. Y eso, bueno, yo creo que fue el disparador. Después tenés un catalizador que es la pandemia. Cuando vos te das cuenta que la única salida va por el lado que vos ya venías experimentando, lo que haces es apoyarte en la experiencia y tirar para adelante. Y eso permitió un poco la explosión, ¿no? Pero, insisto, tanto el liderazgo como los procesos, los casos de éxito previos son anteriores. O sea, el modelo tradicional con que evolucionaba tu universidad llega a un estadio de techo, independientemente del contexto global de la educación superior que planteábamos al inicio, y frente a eso es necesario pensar lateralmente y innovar con alguna alternativa, y podría decir que si el modelo tradicional entró en una zona desértica, la idea es construir un oasis que sea sustentable y hacer que ese prototipo que muestra que sí, que es viable y que puede ser éxito, estimular a que otros imiten esa situación. Este ha sido el modelo que vos has adoptado, interpreto bien. Sí, sí, sí. Y eso mismo, cómo después se expande, ¿no? O sea, porque vos planteaste un tema, por ejemplo, como era tenemos que habilitar la educación a distancia. Pero imagino que eso después fue tomando otros ribetes, ¿no? Cambios en el ecosistema de la universidad, en la forma en que se programa la tecnología, en la forma en que se programa la infraestructura, la capacitación de los docentes, porque estaban acostumbrados a dar sus clases presenciales. ¿Cómo sigue esa historia para que ese oasis que presentás pueda seguir escalando? Bueno, para nosotros un tema clave, que lo aprendimos de otra institución, pero era para nosotros central, fue que la educación a distancia no fuera un hecho marginal o una cosa distinta, sino que la universidad entendiera que la docencia era toda una. Y nosotros aplicamos esta idea de que es una misma universidad y es un mismo alumno. Y eso obligó a los docentes y sobre todo
a los gestores de las unidades de negocio, entiéndase las facultades, a que no trabajaran sobre lo que les resultaba cómodo, que era su educación presencial a la que estaban habituados, y vieran la educación a distancia como un complemento del cual se ocupaba prioritariamente una secretaría de la universidad. Nos costó luchar contra eso, ¿no? Porque los gestores y los docentes tenían arraigada una cultura ancestral donde al alumno lo querían ver sentado en un banco y al docente entrando por la puerta de la universidad. Aquí jugaron varios procesos. El primero fue una tarea de capacitación que se hizo sobre los docentes y lateralmente sobre los gestores, porque la mayoría de los gestores son docentes, para que empiecen a meterse en el mundo de la educación a distancia. Todo lo que fue subirse a la plataforma fue un esfuerzo titánico, pero se machacó tanto que a fuerza de insistir, la gente empezó a ver que había un mundo nuevo ahí y se sumó. Ese es un tema clave. La capacitación fue un disparador importante. El segundo disparador fue el cambio en las proporciones. Hubo facultades que por el tipo de disciplina que tenían, iban cada día achicando más la torta hasta que de repente plantaron su propio caso de éxito, un producto que se puso en la oferta académica y que tuvo una oferta explosiva a niveles donde nadie se lo iba imaginado. Entonces, ¿qué pasó? El decano empezó a ver que esto era muy importante, que su foco de atención tenía que estar puesto tanto en esto nuevo como en lo que ya venía haciendo de antes, aunque tal vez lo de antes tuviera más complejidad inicial, pero bueno, todo esto fue haciendo que la educación a distancia pise fuerte y hoy te diría que la preocupación prioritaria de los decanos es ver cómo anda, salvo, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Médicas, casi todo es presencial. Entonces es comprensible que ellos pongan un poco más el peso en lo presencial, pero culturalmente ya están subidos a la idea de la educación a distancia y están avanzando fuertemente para empezar a hacer algunos desarrollos ahí. Entonces, eso se incorpora naturalmente a una tendencia de una universidad, ¿no? Pero, te digo, la idea de que el tratamiento del alumno de distancia tiene que ser el mismo que tenemos en las presenciales, eso ha arraigado, para mí es muy importante. Tenemos todavía que dar pasos para consolidarlo, pero eso es fuerte. Y otra cosa que dijiste, el tema de cómo se licúa esto. Acá hay una cuestión importante que fueron los socios. La educación a distancia no parte solo en la universidad. Todas las unidades de apoyo académico terminan incorporándose como brazos de la universidad hacia afuera. Ahí también hay que hacer una interacción muy fuerte para que un proyecto de educación a distancia prospere. Por lo que veo, en realidad ese liderazgo fuerte que explicabas al inicio que era necesario, ha sido más un liderazgo basado en seducir voluntades y conquistar mentes más que en disciplinar cuerpos, ¿no? O sea, no fue un tema de imposición. Pero contame, porque cuando uno va por ese camino, es un camino que parece más sustentable, pero es más lento, porque cuando el cambio de paradigma es tan grande, la zona de desarrollo próximo, como dice Vygotsky, está muy lejana, hay resistencias, ¿no? Entonces, contame la parte dura, porque imagino que aún hoy debes tener todavía resistencias y bueno, no sé, me contarás si ya has logrado una universalización en que todos están igual de entusiasmados con el rumbo o si todos están lo están haciendo con el mismo nivel de logro, ¿no? Porque acá la transformación no es solo de los gestores, es de los docentes, es de los alumnos y tenés que llegar a todas las capas. Entonces, contame esa parte árida, que imagino que en los inicios debe haber sido más árida. Tiraste algún tip de que la pandemia te ayudó, pero más allá de la ayuda de la pandemia, si el estado de hoy es ya un estado de transformación o si aún existen resistencias y cómo fueron los peores periodos de resistencia y tus estrategias para poder
superar eso sin salirte de esa lógica de la seducción de voluntades y de la conquista de mentes, ¿no? Bueno, arranco por la foto de hoy. La foto de hoy es una universidad, una comunidad universitaria totalmente convencida, no te diría de la educación a distancia, sino de que la modalidad es algo absolutamente difuminado. Decir esto es presencial, esto es a distancia, es algo que a corto plazo va a desaparecer. Y todo va a ser ni siquiera bimodal, porque la idea de bimodalidad supone distinguir modalidades. Todo va a ser un continuum, donde va a haber cosas más presenciales y cosas más virtuales, y todo va a estar combinado. No estamos en esa fase, pero sí te digo que nosotros hoy nos percibimos, toda la comunidad se percibe como una universidad a distancia que también tiene carreras presenciales. La presencia de la educación a distancia ya le ha cambiado la morfología y la identidad a la universidad, así que eso diría yo que es el punto de llegada actual. El punto de partida fue lógicamente difícil. Fue difícil porque nosotros arrancamos con experiencias puntuales, en una época donde la educación a distancia tenía mala fama. Entonces vos tenés que luchar, no solamente con la implantación de un proyecto, sino con un paquete de prejuicios espantosos que tenés atrás que te corren. Arrancamos con carreras de pregrado y con ciclos de licenciatura, todas cosas de corto aliento, porque le teníamos respeto a las carreras, a las licenciaturas completas, y eso empezó a ser una cierta adaptación. No obstante, había carreras o disciplinas que tienen un perfil muy conservador y que no aceptan nada y que antes de empezar a hablar tenés un no. Por ejemplo, los abogados. Bueno, los abogados le hablabas tiempo atrás de hacer la carrera a distancia y ya te denunciaban en una fiscalía, ¿no? Era una cosa tremendo porque las resistencias del claustro se hicieron muy intensas. Lo de los estudiantes no hay resistencia entre los estudiantes, porque los estudiantes se adaptan libremente a la modalidad que quieren. Pero en el caso de los docentes, la idea nuestra era tener unidad de cátedra, que la misma cátedra tuviera a los estudiantes modalidad presencial, modalidad a distancia. Con algunos costó, pero lentamente se fueron dando cuenta que este tema venía para quedarse y que lo que tenían que hacer era un pequeño esfuerzo para adaptarse a trabajar en la plataforma, hacer un seguimiento distinto a los estudiantes. La morfología de cátedra también cambió, porque generalmente los titulares se transformaron en contenidistas o gestores inmateriales de la cátedra, pero lo que es la gestión cotidiana, el seguimiento de los estudiantes, lo hizo en cada cátedra un equipo de tutores o de docentes de segundo nivel que sí le daban vida a lo que a lo mejor un docente de mayor edad no se animaba a hacer. También el claustro rejuveneció, no es que rejuveneció, pero a lo largo de 10 años los más antiguos se han jubilado y los más nuevos, que ahora están ejerciendo el cargo de titular o cosas así, ya crecieron adaptados a la nueva modalidad. Eso desde el punto de vista de los docentes. Desde el punto de vista de los gestores, yo lo que te diría acá que hay un tema para estudiar en la toma de decisiones de las universidades, particularmente de las universidades privadas, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de gestión que tiene, por supuesto, una asociación civil, un consejo superior, pero hemos creado un consejo ejecutivo. Esto que vos señalabas de la velocidad. El tema de la velocidad en las universidades tradicionales es un problema, especialmente en las universidades estatales reformistas más antiguas, porque tienen consejos superiores gigantescos y generalmente cualquier decisión tiene que pasar por el Consejo Superior. Entonces, si vas a deliberar todo, está frito, no hay manera. Me acuerdo una vez que discutíamos con un profesor por una carrera que estaba en el Consejo de Universidades y me decía, era rector, no, nosotros ya conseguimos la votación de los 90 y pico de miembros del Consejo Superior. Y yo decía, pero ¿cómo 90 y pico?
Y después vi un día una sesión de una muy tradicional y antigua universidad que sesionaba prácticamente en un estadio. El Consejo Superior, varias filas de asiento, pantallas gigantes. Yo digo, pero ¿cómo haces para decidir acá? Entonces, lo que creo que es clave para que una decisión sea rápida, para que una política pueda funcionar y para que se pueda ejecutar, es que tengas bien estratificado el mecanismo de gobernanza. La asociación civil, ¿qué tiene que hacer? Tiene que valorar y velar por la misión y la visión de la institución, pero después la universidad tiene que tener su autonomía. Y ahí aparecen los gestores que forman el Consejo Superior, que tiene que ser un órgano que pueda decidir, que pueda lograr consensos. Ahora voy a volver sobre eso. Y después tenés que tener los que están todo el día tomando decisiones. En el caso de nuestra universidad, soy yo y los vicerrectores. Y es un equipo chico, dinámico y rápido, que puede medir dificultades en el contexto y corregir tomando decisiones rápidas. Porque si no, en un contexto como el de la pandemia, vuelvo a la pandemia que es un ejemplo bárbaro, todo se cayó en el mes de marzo. En el mes de marzo ya estás con todas las decisiones tomadas, con toda la publicidad, con todo. Se tomó la decisión de migrar todo a la virtualidad, incluso medicina y odontología. Y ahí hubo que ponerse, bueno, hacer un esfuerzo superlativo para que todas esas cátedras que no estaban acostumbradas migraran a la virtualidad. Y se hizo en 30 días. En 30 días se salió, todo estuvo funcionando. Lo tecnológico no era problema porque ya estábamos habituados, el resto de las carreras estaban duplicadas. Lo único que hizo las comisiones presenciales hubo que migrarlas a comisiones a distancia. De hecho, ya utilizan la plataforma para cosas normales dentro de la presencialidad. Y la clave fue la decisión rápida. ¿Pero quién la podía tomar? Consejo Ejecutivo. Consejo Superior sesiona una vez por mes. Para el mes siguiente ya estaba todo incendiado. Y la asociación civil, ¿qué te va a decir? No. Entonces esos niveles de decisión tienen que ser rápidos. Siempre me acuerdo que en una universidad nacional un rector creó una universidad nueva, la fundó hace como 30 y pico de años, pero la hizo a la imagen de una universidad privada. Porque en las otras universidades vos tenías que comprar una escoba y necesitaba autorización del Consejo Superior. No. Entonces, tener un cierto equilibrio entre mecanismos ejecutivos, mecanismos colegiados, que no deben ser muy grandes, y finalmente la asociación civil que te cuida la misión y la visión. A ver, vos, repasando un poco, vos habías dicho el primer elemento para poder producir los cambios fue encontrar casos éxitos, ¿sí? Prototipos que hayan mostrado un producto mínimo viable de lo que se esperaba. Y a partir de ahí ayudar a escalarlo, generar que otros quieran probar esa misma fórmula o otras fórmulas alternativas y explorar a ver cuál sea el escalable. Ahora nos contás también la importancia de la agilidad, ¿no? En estos formatos de modelos burocráticos que naturalmente las universidades tal vez los tenían más desarrollados que otro tipo de instituciones y que han proliferado a lo largo de los años. Y también contaste algunos planos, a mi juicio, estratégicos, ¿no? Porque vos decías, era importante que los gestores acompañaran y era importante que los líderes de cátedra acompañaran. Y sin perjuicio que también contaste que los líderes de cátedra fueron, a lo largo de 10 años, cambiando, estuvieron convencidos en una etapa porque si no, no hubiese evolucionado la cosa. Ahora, habiendo ya transitado estos 10 años, pregunto, ¿ustedes están pensando una forma de sistematizar una hoja de ruta que marque esta nueva dirección? Porque ya no es más un prototipo que ensayamos y que escalamos, sino que por lo que me contás hay una importante evolución y la institución ya ha incorporado esto en su ADN, ¿no? Y entonces, para que todos, vuelvo de nuevo a lo que vos mismo habías dicho de que necesitamos que todos vayan en la misma dirección y para eso
es conveniente tener una hoja de ruta donde saquemos conclusiones de lo que hubiera pasado. Y me imagino que va a haber asimetrías, porque tenés una carrera de medicina y una de odontología. Imagino que el nivel de virtualización en esas carreras no debe ser igual que el de otras, o sea que debe haber asimetrías y deben haber quienes aún hoy deben sentir en determinadas asignaturas que su disciplina, lo que ellos enseñan, no va a poder ser nunca virtualizado. Cuestión que es discutible a futuro, pero que en el presente tal vez es muy costoso virtualizarlo y tal vez exige decisiones prácticas. Pero también pensaba en el alumno, ¿no? Que vos decías, el alumno no se resiste, pero el alumno tiene que convivir, por un lado, con un docente que le enseña en el formato tradicional y otro docente que le enseña con la nueva concepción. Y entonces ahí también él tiene una dicotomía de cómo juega frente a eso también el alumno, ¿no? Entonces, bueno, por un lado lo de la hoja de ruta y por el otro lado lo de las asimetrías de reacción por parte de los docentes, por parte de los alumnos. Me gustaría que nos cuentes algo. Bueno, lo de la hoja de ruta, digamos, la universidad abandonó hace ya un tiempo largo, lo más posible, porque siempre te quedan, pero abandonó la idea del ensayo-error. Es decir, se trabaja, y yo creo que a esta altura casi todas las instituciones lo hacen, con oficinas de gestión de proyectos, con oficinas de control de procesos, que van documentando, que van afinando las cosas. Este año estamos creando una secretaría con órganos que estaban dispersos para que sea una secretaría de planeamiento que trabaje de un modo articulado con las unidades académicas, más allá de que nosotros siempre hemos tenido planes estratégicos. Pero aquí, bueno, estamos dándole un formato en el cual, cuando nosotros decimos que tenemos una dirección, no es una dirección que aparece espontáneamente como una creación in nihilo, no. Es el fruto de muchos procesos que ya vienen de atrás y que en realidad lo que hacen es afinar cada vez más. Por eso, no es que salimos de repente hoy a discutir si educación a distancia, sí o no. No, a nadie se le ocurriría decir lo contrario. Se pueden sumar otras cosas, ¿no? Favorables o no. Por ejemplo, en el Consejo Superior, que es un poquito más numeroso, serán 18, 20, casi todas las decisiones son por consenso. Se cuentan con los dedos de una mano cuando tenés que salir a votar. ¿Por qué? Bueno, porque todo se va trabajando para ir alineando las voluntades. Por ahí alguien no está de acuerdo, bueno, macanudo. Pero, ¿eso por qué? Porque venimos de arrastre de un plan de desarrollo que fue dirigiendo acciones y ahora lo que hacemos es seguir más o menos en la misma ruta, rectificando, orientando, evaluando lo nuevo, pero no vamos con fuerzas opuestas a ver qué sale de la discusión. Ese es un punto. ¿Que hay factores resistentes? Sí, hay factores, siempre los hay. Cuando yo te conté lo de los docentes que se adaptaron, te hago una generalización. Ahora, hubo renuncias, pocas, pero las hubo. Hubo profesores que, bueno, hicieron una muy mala experiencia del proceso de adaptación, pero cuando vos mirás el conjunto, tenés que decir que el cuerpo docente respondió. No le pongas un 10, ponele un 8, pero para un proceso de transformación de una universidad, más que satisfechos. También el sistema te va llevando a generar las adaptaciones. Pero insisto en este tema de que nosotros hicimos el proceso documentando todo, planificando todo, evaluando. Hicimos el bucle del proceso para decir esta experiencia vale como buena práctica interna y entonces lo continuamos aplicando en materia de capacitación docente, en materia de desarrollo tecnológico. Hay muchas cosas que la universidad aprende, se incorporan y después no las tenés que volver a discutir.
Entonces, aunar las voluntades es mucho más sencillo, ¿no? Creo que es una experiencia en la cual ya no tenemos vuelta atrás. Sí, reflexionaba en lo que decís de que planificación y gestión dejan de ser dejan de operar en un ordenamiento secuencial, primero planificación y después gestión. Contabas vos de que hacen mucha trazabilidad de procesos, de resultados, y me imagino que también mucha analítica de lo que surge de esa trazabilidad, que probablemente alimente la planificación y las ubique a ambas cuestiones en diálogo, ¿no? Esto de la gestión basada en evidencias, y más cuando uno quiere promover innovaciones, ¿no? Responder con mayor agilidad a las demandas que van desarrollándose, ¿no? Pero también difícil pensar en ese modelo como hacer una gestión de los riesgos, ¿no? Porque cuando en realidad lo que más prolifera es la innovación, aumentan los niveles de riesgo. Cuando más prolifera el control de gestión de los resultados de esa trazabilidad y analítica de los datos, empieza a ser menos ágil la institución, ¿no? Equilibrios difíciles de lograr, bueno, por supuesto, imposibles de lograr cuando no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos un rumbo común, pero asegurado el rumbo común, son equilibrios difíciles de lograr. ¿Cómo trabajás esos equilibrios? Bueno, hay un tema que es el de saber para dónde vamos un poco. Decía Séneca que nunca hay viento favorable para el navegante que no sabe dónde va. En general eso está muy acordado, muy definido. Los planes de desarrollo son consensuados y las prioridades de cada plan se van ajustando anualmente. Pero, una cosa que vos dijiste, la realimentación en el plan se produce, si podemos, en tiempo real. Porque la idea de que un plan es algo que escribís hoy y vas a ver cómo salió dentro de 4 años es la sentencia de muerte de la institución. Nosotros concebimos los planes como planes dinámicos y en continuo movimiento, porque la realidad va mucho más rápido que el plan. Entonces, eso de movida. En esto, otro elemento que para nosotros es clave es el de los sistemas de información. Los sistemas de información, cuanto más variables en tiempo real te permitan manejar en una realidad como la de hoy, son fundamentales. Imagínate que nosotros en este momento estamos cerrando inscripciones. Yo me tomo como base el año 2024. Veníamos con todas las curvas históricas crecientes de la inscripción de todos los años hasta que cambió el gobierno y hubo una nueva realidad, un nuevo escenario económico y eso nos alteró todos los datos. La posibilidad de reaccionar rápidamente ante esa alteración es clave para que vos puedas mantener la sustentabilidad, los equilibrios o tomar medidas remediales para corregir los desvíos. Así que el tema de los sistemas de información para mí es importantísimo. Las rutinas en esto de tener los planeamientos dinámicos también me parece que son muy importantes. Y te agrego un dato que refuerza la idea de los consensos. El proceso de planeamiento tiene que ser lo más participativo posible. La idea de participación no quiere decir que implantes una democracia y que cada uno levante la mano para decir lo que se le da la gana. No. Tenemos un rumbo, sabemos a dónde vamos, como decía Séneca. Pero en ese contexto abrís la toma de decisiones y abrís el diagnóstico, sobre todo, porque escuchar a la gente que tenés adentro de la universidad es clave. Te enterás de cosas insólitas que vos nunca te hubieras enterado si no te la batían desde un segmento más periférico. Eso por un lado. El diagnóstico es un proceso participativo. Y después la toma de decisiones de algunas cuestiones clave tiene que ser también participada. La gente que participa, aunque después no se haga lo que ellos están proponiendo,
saben que han participado y se involucran de una manera diferente. Ahí tenés un elemento de consenso. Eso también ayuda a alinear las fuerzas del sistema que decíamos antes. Así que planeamiento participativo, metódico, con información en tiempo real lo más que sea posible, siempre y cuando la información no sea más costosa que el proceso, cosa que a veces nos pasa. Y después el resto, tratando de que los procesos sean estandarizados, que tengas esto de la gestión de proyectos y el control de procesos lo más dinámico que se pueda, porque en una institución compleja como en la universidad a veces eso te complica la gestión de cosas cotidianas, pero es un esfuerzo que hay que hacer. Planes estratégicos claros y consensuados por todas las capas de la universidad, una clave que planteaste, y una gestión basada en la evidencia con muy buena robustez de datos en línea y analítica de datos, otro de los aspectos que planteabas como clave, pero sin prescripciones de hacia dónde ir para que no se pierda agilidad y no se pierda capacidad para innovar, sino se ajusta en función de lo que vayan dando las evidencias y lo que va dando los datos, y eso retroalimenta el plan estratégico, ¿no? Una gestión basada en la evidencia que, si bien deja un rumbo claro, admite correcciones, es decir, el plan estratégico, esa hoja de ruta, es una masa madre que aprende de los resultados de la gestión, ¿no? Sí, sí. No desaparece la idea del ensayo-error. A ver, está la consigna de la innovación y el desarrollo, de la generación de nuevos espacios y nuevos productos. En eso hay una inquietud que también tiene que ser cultural, es decir, esto se tiene que incorporar como un elemento propio de los gestores universitarios. Te digo que también de vez en cuando te encontrás con algún fracaso. Carreras que fueron medidas con estudios de mercado, que tuvieron diálogo con posibles demandantes de la profesión, con tendencias que se dan en otros espacios, y vos querés largar la carrera y no arranca. Nos pasa, no mucho, porque en general está muy medido, pero de vez en cuando te encontrás con esto y decís, bueno, esto hay que darle un tiempo, porque a veces no es de un día para otro, pero cuando ya pasa un ciclo de tiempo razonable, bueno, esto no está funcionando. Eso cada vez es menos si vos haces sistémicamente las cosas. Si tenés claras las líneas por las cuales la universidad quiere moverse, cada unidad académica declara y estudia en profundidad hacia dónde tiene que ir el desarrollo de la unidad académica, si se autopercibe como una unidad de negocios que tiene que ser sustentable, porque este es otro criterio que también hay que tener siempre presente, por lo menos en las universidades privadas. Entonces la cosa no tiene que andar tan mal, ¿no? Más allá de estas cosas que de vez en cuando no salen bien. Una última te voy a pedir. Los gestores tenemos esta tendencia que cuando contamos historias de casos que pudimos transitar con éxito, estamos uniendo puntos al pasado. Y parece que los hubiéramos planificado con bisturíes, porque como ya uno los transitó, uno lo que termina planteando es una síntesis que explica por qué el caso terminó en un éxito. Pero el que participó de esa gestión sabe que en ese tránsito, en realidad, la planificación, más que con bisturíes, estaba hecha con hachas, con cortes con hachas, y uno iba ajustando en función de las evidencias que le iban surgiendo, porque como toda transformación y toda innovación, uno tiene menos certezas de aquellas que tiene que transmitir desde el liderazgo, ¿no? Contanos un poco, o si tenés alguna situación que te hizo cambiar un rumbo fuertemente, o si no es esa situación, o si no recordás una en particular que quieras destacar, contanos cómo operaste frente a ese nivel de incertidumbre que vos mantenías por dentro y el nivel de certidumbre que tenías que transmitir, ¿no? Te cuento dos experiencias. Y antes de contarlas, te digo que en el CRUB tenemos una oportunidad muy interesante de hacer un proceso de elevación, así como un dron que sale de su propio plano, levanta y empieza a observar
realidades circundantes. Se aprende mucho de la experiencia propia, pero también se aprende mucho de los aciertos y errores de los colegas, ¿no? Hay mucho de los colegas o de las instituciones, porque los colegas pasan, pero las instituciones quedan. Y allí te das cuenta que hay muchos errores que son repeticiones de cosas que a lo mejor te han pasado en la universidad y muchos aciertos que son similares a los que a lo mejor tu propia institución tuvo. Hay quien dice que se aprende de los errores, no lo discuto, pero se aprende mucho de los aciertos. Entonces esto es un dato. Te cuento dos experiencias concretas que fueron enfrentamientos con la asociación civil. Es decir, yo como gestor, en ejercicio de la autonomía, tuve que proponer cosas que la asociación civil no quería. Uno es una cosa positiva y otro es una cosa negativa, pero con un resultado que para mí es positivo. Vamos con este primero. Nosotros teníamos una subsede en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con 1000 alumnos. Una experiencia fabulosa porque respondía a la finalidad original de la universidad. En Bariloche casi no había universidad, estaba la Universidad de Comahue, pero tenía carreras acuicultura, educación física con orientación en montañismo, que no es lo que la gente quiere estudiar. Bueno, y nosotros caímos con abogacía, contador público, ingeniería. Claro, la gente recibió muy bien el proyecto y funcionó desde 1995 hasta 2010 y un poquito de ultraactividad. Y como te digo, ya teníamos cerca de 1000 alumnos. ¿Y qué pasó? Abrió la Universidad Nacional de Río Negro y cambió el escenario de la educación superior. Y donde nosotros éramos el factor dominante, de repente apareció un enclave que ofrecía educación universitaria gratuita. Y bueno, el cambio de escenario me obligó a mí a formular dos proyecciones, también con dos escenarios económicos, pero con una quebrábamos a los 5 años, con otra quebrábamos a los 7 años. No la sede de Bariloche, quebraba toda la universidad. Entonces fui a la asociación civil y le dije, miren, señores, hay que cerrar esta sede. No, me querían comer. Bueno, esto obligó a que, como gestores, fuéramos ante la asociación civil, explicáramos bien. Fuimos alineados porque todos dentro de la universidad veíamos la dirección del desastre y bueno, se cerró ordenadamente un proceso muy pulcro. En 3 años y pico estaba cerrada la sede presencial y abierta como unidad de apoyo académico para la educación a distancia macro, porque hubo muchos alumnos, así que quedó como un espacio muy potente del nuevo modelo que estaba tomando la universidad. De hecho, este cierre empujó el desarrollo de la educación a distancia. Primer caso. Segundo caso, la apertura de la carrera de medicina. Por algún motivo, nosotros teníamos una facultad de Ciencias de la Salud, la Asociación Civil no quería la carrera de medicina. Entonces nosotros hicimos un estudio muy fuerte, trabajamos internamente y con una consultoría externa de la Academia Nacional de Medicina y otros actores y llevamos el proyecto, nos pusimos de acuerdo, juntamos las voluntades y empezamos a empujar. Y la asociación civil finalmente aceptó. Fue un modo, no te diría de doblegar, no es la palabra, sí de convencer, sí de sumar a la idea del proyecto que primero se consensuó mucho internamente. Y se abrió la carrera de medicina, que la acabamos de acreditar por 6 años. Y de repente en la asociación civil empezaron a aparecer voces, siempre quisimos medicina. No querían. Pero bueno, allí creo que el modelo consensuado... Nuevas formas de gobernanza. Claro, fue empujando lo que no parecía razonable de implantar, ¿no? Ahí no podíamos arrancar de un caso de éxito. En el otro estábamos arrancando, no de un fracaso, pero sí de un hecho fortuito que nos hacía caer el proyecto. Y en este otro no había un caso de éxito previo. Pero bueno,
logramos el consenso igual. Bueno, muy interesante la charla. Gracias, Juan Carlos, por tu tiempo y por compartirnos tan generosamente toda la experiencia y bueno, seguramente nos vamos a seguir encontrando en las vueltas de la vida y de la gestión que nos ha unido bastante. Bueno, gracias a vos, Rodolfo. Para mí esta es una charla de experiencia y de gestión, pero también una charla de amistad. Bueno, gracias.